sucedió en varios puntos del país y particularmente en la capital. ¿Cómo viste? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre lo que expresaron una parte de los mexicanos? Pues bienvenida a la libertad de expresión. Yo creo que algo que ha caracterizado a este gobierno y al presidente Andrés Manuel López Obrador es esa apertura a escuchar todas las voces, a escuchar todas las opiniones y críticas y retomarlas para mejorar aquello que pudiera no estar funcionando como quisiéramos. Sin embargo, creo que no habrá ninguna reacción del gobierno en el sentido de criticar, de disminuir o de demeritar acciones de este tipo. Más bien vayámonos acostumbrando como sociedad que podemos opinar, pensar y decir lo que queramos y que esto más bien servirá para fortalecer las decisiones del gobierno. ¿Tú consideras que Andrés Manuel López Obrador está dividiendo a la sociedad mexicana, como lo expresaron ayer, incluso en la CONAGO, en la última reunión, el nuevo presidente de la CONAGO señaló que pues López Obrador tendría que ser un factor de unidad y no de división? Al contrario, yo creo que el mensaje clarísimo que ha dado el presidente de manera constante ha sido de unidad. El único que yo he escuchado hablar de manera reiterada a nivel nacional de dejemos atrás el proceso electoral, dejemos atrás los partidos, entendamos que somos un solo país, que somos todos mexicanos, pues es Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que si sus niveles de aprobación están alrededor del 80%, pues no podemos pensar que está dividiendo. Si estuviera dividiendo al país, tendríamos una aprobación igualmente muy dividida. A mí me parece que más bien su gobierno, su discurso y su preocupación se ha enfocado en función de cómo todos trabajamos en el mismo sentido. Entonces no moverá, digamos, o cambiará alguna estrategia luego de la marcha del día de ayer. Bueno, seguramente si hay opiniones de la marcha del día de ayer que puedan servir para fortalecer decisiones del gobierno, no tengo ninguna duda de que las tomará en cuenta. Lo que sí yo insistiría es que no percibo en el discurso del presidente ningún mensaje de división de los mexicanos, sino todo lo contrario, y que así seguirá siendo. Indira, sobre los despidos de trabajadores, en la delegación de Colima ya se ha visto esos despidos. Bueno. ¿Te refieres a la famosa circular o el oficio este? A ver, qué bueno que me preguntas eso. Efectivamente se generó como bastante polémica por este oficio que hablaba sobre la posibilidad de algunos despidos. Yo diré que hay que ser bastante claros para dejar en términos llanos la información de lo que esto significa. Se refiere prácticamente en función a aquellos nombramientos que se hicieron como delegados o como titulares de dependencias, y que efectivamente si hubo nombramientos de delegados cuando la ley orgánica dice que los delegados ya no existen, pues entonces tiene que haber cambios. ¿Y a qué se refieren estos cambios? A que a fines de mes, a más tardar, se tiene que presentar la reestructura del gobierno, y que en función de eso estas delegaciones tendrán un nombre distinto. Ya veremos cuál será este nombre, y tendrán encargados que también tendrán percepciones distintas. La búsqueda de este equilibrio en generar austeridad en el gobierno de México. Entonces prácticamente la información que giró en torno a estos aparentes despidos no era más que todo aquello que se nombró como encargado titular después del 1 de diciembre tiene que ser suspendido porque no existen delegaciones, porque no existen esas funciones, porque ahora sabremos cómo existirán, bajo qué nombres, con qué sueldos, con qué criterios, y después también sabremos quiénes serán los nombres que ocuparán esos espacios. Pero como alrededor de cuántos trabajadores pueden ser ratificados con otro cargo. Pueden, sí o no, podrán ser o no los que ya están, ¿no? Pero como cuántos quedarán en este vacío, en esta situación. No, a ver, lo que pasa es que no se está generando un vacío. Entendamos que los encargados de las dependencias, de las delegaciones, antes se llamaban delegados, ahora ya no se van a llamar delegados. Que habrá dependencias que seguirán bajo la misma circunstancia, y habrá otras que van a disminuir considerablemente sus espacios de primer nivel, los espacios estos que son estrictamente de confianza. Y no podemos hablar de que hay gente que está quedando un poco como en el aire, porque en la mayoría de los casos, al menos en el estado de Colima, no teníamos titulares. Teníamos gente que estaba como encargados de despacho y que eran los que estaban ya mismo
como administradores, como subdelegados, ¿no? Y que solamente estaban dando continuidad para permitir que la dependencia siguiera funcionando. ¿Cuántos despidos? No se trata de despidos, se trata, insisto, de estos casos en los que se hicieron nombramientos de figuras que no existían legalmente. ¿Cuántos hay en Colima en este caso de nombramientos de figuras que no existían? No lo tengo claro, pero deben ser alrededor de 5 o 6. Delegada, también proliferaban las fake news, ¿no? De despidos masivos, por ahí hasta de una declaración del gobernador. Pues ¿cómo ves este tema y cuándo se va a anunciar el análisis de si encontraron aviadores, de cuántas plazas van a quedar, de gente que pues sí trabaja? Mira, yo entiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues nos fija la agenda todos los días, ¿verdad? Que todos los días en sus conferencias mañaneras nos da información puntual que nos orienta un poco sobre lo que está pasando en el país, sobre las decisiones que se están tomando desde el gobierno, y que cuando surge un tema como el de este oficio circular, pues de pronto hay quienes quieren agarrarle en el aire y aprovechar para generar alguna crítica y una mala información. Por eso que muchos empezaron a hablar sobre la posibilidad de despidos masivos, el propio gobernador, como bien comentas, sin tener el sustento ni conocer a detalle ni haber leído siquiera de manera específica lo que esta circular señalaba. Creo que ya lo dejé aclarado acá. Sin embargo, a ver, en términos generales yo te digo, la ley orgánica de la Administración Pública Federal tuvo una reforma en diciembre, da 6 meses para esta reestructura, 6 meses que concluyen el último día del mes de mayo, y esa es nuestra fecha límite. Nuestra fecha límite para decir, esta es la estructura con la que va a trabajar el gobierno de México en los estados. De esta manera van a quedar conformadas ahora las oficinas de representación en los estados y las delegaciones estatales de programas para el desarrollo. Y a partir de ahí seguramente estaremos también ya desde las propias delegaciones haciendo una revisión área por área para identificar posibles casos de aviadores, posibles casos de malos manejos que nos permitan en todo caso iniciar los procesos respectivos directamente en la función pública, que es a quien le corresponde. Respecto a los apoyos, mira, hay personas que dicen que no les han llegado recursos a pesar de que ya hayan metido documentación. ¿Qué opinas al respecto? Que no les haya llegado todavía pues apoyo, vaya. Pues mira, depende mucho del programa del que me estés hablando. De pronto es muy importante tener un poco mejor identificado. Si hablamos de adultos mayores, ya se les ha pagado a todos se les ha pagado o con orden de pago o en efectivo o en tarjeta bancarizada, con excepción tal vez de algunos que son los que se han inscrito en los últimos días y que ya recibían su pensión de IMSS o de ISSSTE y son contados, pero son confusiones que se han dado entre sus estados de cuenta y a lo mejor algún error en su nombre o en la captura, que son muy específicos. En el tema, por ejemplo, de personas con discapacidad, lo que te puedo decir es que tenemos apenas 2 semanas que iniciamos a entregar las tarjetas y que empezamos con aquellos que fueron censados desde diciembre. Entonces sí, si la gente fue censada en marzo, pues seguramente su tarjeta nos estará llegando hasta el siguiente mes. Nos han venido llegando dotaciones mensuales, que son las que se han venido entregando de manera gradual, lo cual no significa que esté en riesgo que vayan a recibir su apoyo. Simple y sencillamente el proceso es registra, llega la tarjeta y regresamos hasta su domicilio a entregarle directamente esta tarjeta. Si hablamos de los jóvenes que están estudiando preparatoria, pues esos ya iniciamos la semana pasada, arrancamos ya con el operativo para entregarles sus órdenes de pago, aunque ciertamente son 20,000 beneficiarios y aunque todos los días se ha mantenido este operativo, no hemos concluido con los 19,000 jóvenes que están, son 19,878 si no me equivoco, que son los que están inscritos en este programa.